Hola Rodrigo, querido amigo, ¿cómo estás? Acá estamos con un calor, pero bien, pero bien. Oh, sí, Aquí. estás. Hola a todos, linda tarde, Flopita, desde Bogotá veo ahí Katy, Kichita, no, todas las manitos aquí de poco. Hola Freddy, Miguel. ¿Tú ves la gente que se va conectando, Rodrigo? Veo la gente que se está conectando. Ah, ya, Sí, sí. estupendo. Entonces Pasa me puedes rápido a ayudar. veces, pero sí, Me puedes ayudar a leer porque yo sí. creo que no he cambiado estos lentes no sé cuánto tiempo y cada vez están Hola, más bien sí. Está cosas de la Sole pandemia. Gómez, una gran psicóloga, ahí veo la Sole, la Flopita, Y a todo, hola, Miguel. hola, millón de gracias por estar esta tarde de calor. ¿Dónde Sí. estás tú, Rodrigo? Ahora estoy en Santiago. Ah, En Santiago ahora. ahora estás en Santiago, ya. Yo te hacía con tu Sí. mamá esto. No, no. Mañana ya, vas y vienes. Sí. Ya, estamos esperando a la Michelle que se conecte también. Eh, Hola a todos. Hola a todos, qué Feliz gusto. jueves. Ahí, Soli, un abrazo, querido Rodrigo. Eh, bueno, ayer la Michelle nos mandaba WhatsApp en la noche. Hay partido, hola Pame. Y, pero era a las 9 hoy día. Hay un Ah, partido. Nosotros ya. no tenemos idea de fútbol, pero la Michelle nos avisó Ya, qué buena. y claro, y yo le digo a alguien de derecho al tiempo, ah, pucha, fregamos el partido. Dice, pero vinca como a las 9 de la noche. Ah, ya, ok, se Ahí pueden. está, bien, viste, y siguen llegando los saludos ahí. Gaby Castro, Hola, que también Cote, siempre, hola, siempre se comunica con nosotros. no veo a la Michelle. No, no, la Pamela, Ya, pues si también, se ahí me pasa, tú sí. avísame, porque, hola, Paula, si se me pasa, la Michelle, avísame, Rodrigo, porque la tenemos que ver y Michelle mantener. Thomas, aquí la veo. Ah, Ah, ¿dónde? Acá está. dice, Michelle Thomas se unió. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. ¿Y dónde está? Ahí está. Hay una ruedita, ahí Hola, está. hola linda. Hola, Hola Hola. Cami, hola Michelle, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, aquí Bien, estamos, Sí. qué bueno. Ella con está con calor. Aquí vos, estamos, sí. po. Tú estás con ¿Mm? polerón, ella no está cerca de nosotros. Ella no está con calor, sí, No, no, no. Yo No, estoy no, en la no. playita de vacaciones. en otra región, claramente. No, Sí. no como nosotros. Oye, bueno, vamos partiendo, yo creo Vamos que estamos partiendo. en hora, sí, y así que un millón de gracias a todos. Vamos a presentar a nuestros colegas, aunque ya yo creo que todos los que nos están acompañando los conocen. Ambos tremendos psicólogos especializados en intervención en trauma complejo. Ambos, coincidentemente, también académicos del Centro de Estudios de la Sexualidad Chile, del Diplomado de Trauma Relacional, Trauma Complejo en Sexualidad. Ahí somos todos colegas y, y amigos, además nos conocemos de varios años. Rodrigo también es académico, es de las pocas personas, y perdón Rodrigo que haga la propaganda acá, pero que, que sabe mucho en abuso sexual infantil, de una parte que Mucho. nos cuesta ver y hablarla, eh, que tiene que ver con los victimarios y con quienes perpetran abuso. Michelle, formada en el Centro de Ana Freud, en trauma relacional, eh, somos, creo, un muy gran equipo y yo les agradezco mucho porque es tan importante la reparación y, y por qué es tan importante que quede consagrada eh, en esta suerte de principios fundamentales de la vida en común que es una constitución. No sé quién quiere partir. Michelle, Rodrigo. Ya parto yo y ahí Michelle, ahí vamos, sí, total, o sea, para continuar con la conversación. Yo
tengo la impresión, y me parece, de nuevo, retomando un poco la frase, ¿verdad? Una comisión que tiene que ver con tres conceptos y que están entrelazados, ¿verdad? No solo es verdad, justicia, reparación. Tres conceptos que son necesarios que estén entrelazados. Si no hay verdad, no hay posibilidad de que exista justicia. Y sin justicia, el proceso de reparación tampoco es completo. Y ahí hay una dimensión que es súper interesante y que yo quiero rescatar en términos de políticas públicas. ¿Mm? Eh, y que tiene que ver con que en cuando uno mira la legislación internacional, y ahí si hay algún abogado, abogada, alguien de políticas públicas nos va a ir conversando, ¿verdad? Pero en general, en términos de las políticas públicas, las comisiones llegan hasta verdad, verdad y justicia, tiene un sentido punitivo. O sea, la lógica de las políticas públicas de las comisiones está muy asociado en estos temas de delitos sexuales o delitos de lesa humanidad o de violación de los derechos humanos, está muy conectado con el tema de la acción punitiva. Que se sepa para poder juzgar. Pero muy poco, y hay pocos elementos que están vinculados al tercer concepto, aun cuando muchas veces aparece en los textos, no hay mucho seguimiento, por ejemplo, de la acción reparatoria. Y creo que en ese sentido es tremendamente interesante la idea de que esto no quede solamente en verdad y la posibilidad de llevar a tribunales, que muchas veces, como bien sabemos, no necesariamente, pero que no sea un fin en sí mismo llegar a tribunales, sino que tiene un sentido de la reparación. Y esta reparación yo creo que es tremendamente es importante como política pública del Estado, que se busque a partir del reconocimiento de un fenómeno y este fenómeno en tanto Estado. Por eso también es tan interesante que esté en la Constitución, porque hay un evento que es central ahí, y es que cuando el Estado se hace parte en el proceso reparatorio, también está diciendo que el Estado ha fallado en la protección. Es, el todos nosotros hemos fallado en una etapa, y como hemos fallado, como todos también debemos ser responsables del proceso de reparar. Creo que ese elemento que está intrínsecamente asociado a estas comisiones, muy pocas veces uno ve las comisiones que quedan solamente hay un tema de verdad, verdad y justicia, y reparación cuando se pueda, en la medida de lo posible, cuando hayan los fondos, la reparación encargada a otros organismos, pero no en términos de una estructura del Estado que involucre y que obliga al mismo Estado, ¿m?, a poder decir y debemos reparar. La reparación, eh, perdón si me alargo, ustedes me hacen un No, gesto no, así como no, que no, no, estoy no. dando como los Yo te, abuelitos. ¿Ah? yo te hago así, no, sigue Sí. nomás. La reparación tenemos, y ahí, Michelle, ustedes podrán, por favor, ir extendiendo un poco el concepto, pero el concepto queda en sentido jurídico como un bien subsidiario, como secundario, como en la medida en que pueda llegar a surgir, pero no es el elemento central. Para el Estado es el castigo, la punición, la persecución. Y la reparación queda en segundo lugar. Fenómeno que lo podemos observar con mucha más fuerza desde el Sename o desde donde son servicios, nunca han estado a nivel de ministerio, nunca tienen plata propia, siempre dependen de andar mendigando plata del ministerio de quien dependen. Y así podemos empezar a conectarlo con una serie de elementos donde la reparación, si bien se describe, se habla, queda siempre en un segundo lugar. Y solo quiero terminar con una palabra, pues, para no alargarme mucho, y es que en muchas comisiones de verdad, hay yo recuerdo un par de comisiones de verdad de otros países, ¿no?, Mm. de derechos humanos, que planteaban que la reparación era una utopía, finalmente, en el sentido de que no hay comisión posible que repare, pero una comisión puede favorecer los procesos. Eh, entonces es una comisión más que de reparación, de abrir simbólicamente a través de la justicia y la verdad procesos y ayudar a cicatrizar. ¿Ah? Eh, pero la reparación como un fenómeno es un proceso complejo, y dejo a Michelle para que entre, ¿verdad? Le paso la pelota ya que estamos con temas Sí, futboleros, a las 9 de la noche según me contó. Entonces,
Así que, por favor. Gracias, Padre. Pero qué interesante, porque estaba pensando eso cuando dijiste que realmente no se puede reparar. Eh, yo siempre le digo a los alumnos y a los clínicos que estudian con nosotros que efectivamente no se puede reparar en el sentido que vamos a restaurar a algo, a volverlo como nuevo, Mm, ¿no es cierto? mm, Eh, siempre van a quedar las heridas y siempre van a quedar las historias ahí. Y eso es lo que terriblemente a muchos de nosotros nos gustaría que no ocurriera. Nos gustaría como sacar de la memoria, poder de alguna manera hacer borrón y cuenta nueva. Pero también hay que entender que de alguna manera el tratar de invisibilizar o borrar esa historia es volver a repetir la retraumatización. Y solamente como para ahondar un poquito en el concepto de reparación, ¿por qué hablamos de reparación? Me gustaría como ir a algo que escribió el director de nuestro diplomado, uno de los directores del diplomado, en algún momento a propósito de una conversación que se elevó en los alumnos sobre el concepto de reparación. Cuando se cuestionó si el concepto era reparación o resignificación o que a algunos no les gustaba porque habla como de que algo que está roto hay que arreglarlo. Y es muy lindo cuando uno va como a la etimología de las palabras y a tratar de comprender realmente desde dónde estamos utilizándolas. Y reparación viene del latín reparare, que tiene que ver con restaurar, preparar de nuevo, pero que también significa parar y volver atrás, de alguna manera. Es como detenernos, ¿no es cierto? Para ello necesitamos restituir la calidad, estado o condición inicial de la situación o del objeto o de la persona. Es decir, eso muchas veces ir hacia atrás, ir a mirar lo que sucedió, eh, poder como hacer esta comisión y decir vamos a reparar, lo que nos permite es restituir, devolver algo que se ha perdido. Y en este caso, muchas cosas se han perdido, en el caso del abuso sexual infantil. Pero estamos hablando de, eh, quiero aclarar algo, no es que se haya perdido porque las personas realmente no lo tengan o carezcan de esto, ¿no es cierto?, los niños, sino que se ha traspasado o se ha pasado por encima de la categoría a veces de ser humano o de individuo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo me pregunto todo el tiempo como, ¿por qué nos cuesta tanto instalar estas temáticas de los niños y de los abusos y de la reparación? Eh, porque yo o sea, estoy completamente de acuerdo, pero si esto lo ponemos en términos de las mujeres, tenemos 100.000 firmas. Y lo ponemos en términos de los niños, que no son capaces de como cuidarse por sí mismos, sino que son nuestra responsabilidad. Y chuta, y nos cuesta, no sé, vamos en las 1.000 y como que uno tuviera que estar pidiendo por favor, como que firmáramos para hacer algo, para reparar algo que nosotros mismos no hemos cuidado. Entonces, me cuesta mucho este tema porque me cuesta el entender por qué a la gente le importa tan poco. Eh, bueno, y en ese sentido, entonces, también tenemos que ver cómo vamos a ir reparando distintos ámbitos. Y uno de los ámbitos más importantes probablemente es el simbólico y el que tiene que ver con la persona, con la memoria y con lo que nosotros no hemos podido cuidar. Entonces, la reparación es como lo mínimo posible para el desarrollo humano. Todos fallamos siempre. Eso lo hemos ido comprendiendo también en el diplomado y bueno, cuando estudiamos psicología, todas las neurociencias, teoría del apego, hoy día nos dicen que los seres humanos en el cuidado de las crías fallamos muchísimo, muchísimo más de lo que nos gustaría, incluso cuando tratamos de hacerlo bien. Pero que probablemente una de las cosas más esenciales que tenemos a la mano para igual generar desarrollo sano es la reparación. Es el cuidado, aunque sea tardío, es la disculpa, es la regulación, es poder
como matriz social, decir, fallamos, pero aquí estamos para acogerte y para poder integrar de mejor manera esto que no debería haber ocurrido, pero ocurrió. Exacto. Qué importante eso que dices, porque efectivamente esto tiene que ver con un concepto mucho mayor y un paradigma mucho más amplio que es el del cuidado humano y del sostén de la vida, que tiene varias formas de llevarse a cabo también, desde acompañar aprendizajes, desde asegurar la supervivencia, eh, desde también auxiliar y reparar, justamente, dicen las definiciones, lo que sea necesario por enfermedad, por accidente, por daño, y es una toma de posición en relación al sostén de la vida de los cachorros, que a mí también, como Michelle y Rodrigo, me frustra mucho y me cuesta como hacer acopio de energía para buscar la manera de comunicarlo, la manera de persuadir gentilmente, de invitar, cuando a veces uno quiere gritar y decir, ¿cómo es posible que ciertas cuestiones como incluso insensatas puedan generar tanta adhesión y temas que tienen que ver con el cultivo de nuestra humanidad y el auxilio de esto, de abusos infantiles? No, ya es difícil ver el tema, nos cuesta todo lo que queramos considerar, pero también hay una parada de responsabilidad y aunque sea doloroso y horrible mirarlo a la cara, hay que y preguntaban por ahí qué pasa con los sobrevivientes adultos y cómo enfrentar esa reparación. Bueno, la idea también de esta norma es justamente, eh, a ver, no habla solo de víctimas infantiles que hoy sean niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Habla de víctimas de abusos infantiles que pueden ser muy recientes, ¿ya? Y son 50 a 75 niños y niñas diarios, y todos los que están aquí, los 20 o los 30, por favor, repítanlo, no es para amargarle el pepino al resto del mundo, pero es como para dimensionar esto, y esto es Chile, no es un país donde no hay ninguna ley ni derechos de las niñas ni nada, 50, 75 niños diarios. Y vamos pensando hacia atrás, cuando ni siquiera se hablaba de esto, cuando ni siquiera había donde denunciar, nada. ¿Cuántos miles y miles de personas hay que han vivido abusos sexuales, maltrato físico severo, abuso psicológico, explotación sexual, explotación laboral, toda clase de violencia en el minuto más delicado de la formación de un ser humano? Y con estadísticas, como señalaba al principio, 3 de cada 4. ¿Ya? 3 de cada 4, eso es 75% de los niños y de las niñas. Entonces, sí, la mirada es para los abusos infantiles y desde víctimas a sobrevivientes adultos que fueron víctimas de eso y las víctimas más recientes también, que están lidiando todos los días con las listas de espera, con la dificultad de acceso a acompañamiento en psicoterapia o acompañamiento sencillamente médico, secuelas que tienen que ver con el abuso sexual o el maltrato físico severo, etcétera, y no hay dónde ir. Cuando uno mira sistemas de salud en otros países, incluso sistemas de acompañamiento a las niñas, adolescentes y mujeres en caso de embarazo por violación u otros embarazos, y donde está la deliberación de esta decisión de autocuidado que puede llegar a ser el aborto, hay todo un acompañamiento y uno, así es como también ve que otros países están instalando sistemas como integrales de reparación, ¿ya? Como decía Rodrigo, de verdad, que entraña obviamente la posibilidad de una denuncia, del relato, de la investigación, de justicia en el sentido de poder acceder también a eso que es parte de el proceso global de recuperación, reparación, sanación, significación, hay el nombre que queramos ahí poner, y luego el acompañamiento así concreto de salud. Hay etapas en la recuperación, alguien preguntaba, para un adulto, que tienen que ver o parten con, primero que nada, y como ya algo señalaban ustedes, el reconocimiento de lo acaecido, ¿ya? La condolencia
colectiva sobre lo que es. Esto no es algo que ocurre en una consulta con un doctor o con un psicólogo o con el abogado o con el juez. Un proceso colectivo de duelo, de memoria, de condolencia y de acompañamiento. Y si sin querer, por omisión, por indiferencia, por desidia, por demora, hemos sentido que además haya retraumatización, o sea, daño sobre daño, bueno, pedir perdón e intentar rectificar. Y en esto no se trata de una mirada revanchista sobre el Estado y cargarle la mano. Alguien me preguntaba hoy día en la tarde, esto es para las compensaciones económicas. Y yo me reto a mí misma porque dije, chuta, en realidad sí, es una parte también, porque obviamente tiene un costo todo el proceso, pero ni siquiera están pensando en eso, y que debería, porque es intenso, y cómo se desvirtúa la mirada de lo que se pretende con consagrar este principio. Michelle. Yo quiero decir algo que me parece que es fundamental entender, eh, que aclaremos algo, que no todo abuso sexual termina siendo traumático, como lo que entendemos como traumático, desorganizador, patologizador en el funcionamiento de un niño, niña, adolescente. Más cerca, Michelle, querida, un poquito más cerca del micrófono. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, Es que porque estoy se está bien. con audífonos. Se escucha, se escucha. Que yo decía que no todo abuso sexual No, termina siendo, ¿no? Patologizador, termina siendo como tan desorganizador que no permita un funcionamiento adecuado de los niños, niñas y adolescentes. Pero eso depende de cómo eso haya sido sostenido y reparado. Y por lo tanto, la reparación es probablemente uno de los pilares fundamentales para evitar el camino de la psicopatología. La reparación en distintos ámbitos, por supuesto. Uno puede no tener reparación del Estado, pero puede tener una familia amorosa. Uno puede no tener una familia amorosa, pero tiene profesores que son como padres, ¿no es cierto? Es decir, hay distintos caminos en la reparación. Pero ¿cómo no plantearnos como país, como sociedad, cuál es el camino que queremos para poder ayudar en el desarrollo y que nuestros niños no terminen tremendamente desorganizados, porque la desorganización genera muchas dificultades. Genera dificultades en el funcionamiento, genera dificultades en los vínculos, genera dificultades en el desarrollo de las relaciones, en un montón de cosas, pero también genera dificultades a un nivel en donde terminamos con chicos adictos, con violencia, con agresión. Entonces, estamos viendo una sociedad que está cada vez mostrándonos más cuáles son las consecuencias de no hacernos cargo de los errores. Y esta es un área en donde me parece que, o sea, como que es, no sé, para mí es como de perogrullo que esto debería estar instalado. O sea, no deberíamos estar firmando ninguna cosa, ni eso, esto debería ser una base. Porque además es para todos. No es para los niños abusados, no es para esos 3 de 4, es para todos. es para. Sí, sí. Es interesante, sí. Quiero tomar ahí también lo que bien planteaban. Me quedé pensando, estaba ahí tirando líneas que al final no tiré ninguna línea, pero en el papel, relleno más. Pero claro, es bien interesante porque en términos de política pública o la política de Estado, cuando hablamos de reparar, ¿qué es lo que uno repara en tanto Estado? Porque estas son iniciativas que queremos que tengan un rango constitucional. O al menos alguna condición constitucional. Y en ese sentido es una grave vulneración de los derechos humanos. Y en tanto derechos humanos vulnerados, es que uno puede entender entonces que la reparación involucra mucho más que la atención clínica, que es lo que usted estaba muy bien diciendo, sino que justamente involucra un proceso que va por una dimensión que va el acceso, ¿verdad?, a
poder relatar, como decían ustedes, en un contexto de seguridad, pero también involucra para el Estado elementos de educación comunitaria, de prevención, porque una comisión no es solo una comisión de verdad, y quiero retomarlo de nuevo, para que no se nos vaya, no es solo verdad y reparación, o de verdad es una comisión, una instancia de verdad, justicia y reparación. Y la reparación en tanto una mirada de derechos humanos, ¿verdad? La reparación es todo el proceso de justicia. Y la justicia puede ser simbólica, puede ser distintos niveles, pero involucra también la prevención, involucra también el derecho al tiempo en relación a las etapas personales de la reparación, simbólica, real, ¿verdad? Entonces, y un conjunto de medidas no victimizantes que son centrales. Pero entonces es una mirada desde la vulneración de derechos humanos. Yo miro este fenómeno y digo, esto es un problema de derechos humanos grave. Y por eso armamos una comisión para poder mostrar estos derechos humanos que están siendo continuamente, sistemáticamente violados sin que el Estado pueda hacerse parte realmente en este proceso de... ¿Por qué? Porque una comisión de este tipo y en un Estado de Derecho, el Estado debiera incentivar medidas para que esto pare, no solo para reparar. ¿Me entienden? No es solo, sino tiene que tomar las medidas de prevención que están asociadas, porque no es como, muy bien, a las personas que sufren otros delitos, no, ya, les vamos a dar más salud, son medidas terciarias, pero un Estado no solo toma medidas terciarias, yo puedo acusar al Estado justamente en las cortes internacionales porque no está protegiendo a sus ciudadanos, solo les está dando el remedial final. Una comisión o un estatus o un rango constitucional de este tema involucra todo un programa sistemático, bien construido de prevención, de ¿verdad? Seguimiento, de valoración y ver cómo vamos previniendo, cómo bajamos estas cifras. Si al final, Sí, reparar implica también bajar estas cifras, en términos absolutamente. del todos y el nosotros, que involucra el Estado de Chile. Es, eso, para no de nuevo agarrarme el Claro, micrófono. porque no puede ser que, claro, yo no puedo estar reparando todo el tiempo lo mismo, po. O sea, es como, como en el cuidado con los hijos. Eh, Se quemó, no sé, y después lo voy a dejar de nuevo que está al lado de la estufa. O sea, uno aprende, po. Esto debería ser un aprendizaje, donde vamos incorporando pautas que nos permitan evitar que estas cosas ocurran. Cosas que además no deberían ocurrir, ya como constituidos como sociedad. Sí. Bueno, de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque por ahí no puedo retroceder en los comentarios, Mm, pero Ryan Araya decía, o sea, y aludía a algo bien importante, o sea, hablamos de la responsabilidad de un Estado o de una sociedad o de un país o de un colectivo, y no solamente estamos aludiendo a instituciones como Sename, mm, eh, o como hemos también sabido, las iglesias, todo, es todas las instituciones, es las escuelas, mm. es los deportes, es, no sé, los movimientos de scout, eh, distintos lugares donde puede ser un municipio donde hay programas para niños y niñas de deporte, de distintas cosas, es una mirada sobre daños que se han vivido y como bien decía Michelle y Rodrigo, de reparación también para poder realmente después salvaguardar, prevenir y insistir en este principio de la ética del cuidado, evitar sufrimientos evitables. Hay una conclusión eh, bien importante del Comité de la Tortura, Mm. porque Chile en algún minuto se negó a incluir el abuso sexual infantil, pese a que estaba definido como tal, pero donde dice que el Estado haya tenido que ver o no, vía sus instituciones o sus agentes, ya en la perpetración de estos abusos, eh, se considera que comparte responsabilidad, así sea por omisión o por falta de diligencia debida, due diligence, eh, cuando conoce de la existencia o prevalencia de una problemática y no hace todo lo que está en su poder o a su alcance en estos tiempos para evitar, detener, auxiliar, concurrir, permitir la justicia,
prevenir, etcétera. Y en ese sentido, ya desde fines de los 1800, si es que no antes, incluso mucho antes, hay tratados donde se habla del fenómeno del abuso sexual infantil y del maltrato y de todo. No es que no sepamos, no es que nos vinimos a enterar recién en este siglo. Teníamos las estadísticas, pero de alguna manera no el reconocimiento de eso. Entonces, claro que hay una corresponsabilidad eh, de todos porque no se hizo todo lo posible. Estamos a 2022 ya, porque ya es enero de 2022, y todavía la prevención de abuso sexual infantil eh, no es mandataria en todos los establecimientos educacionales. Todavía, a 31 años de la democracia. O sea, ¿qué nos dice eso? ¿Te fijáis? Entonces, lo que señalaba Rayen sobre esta responsabilidad del Estado y usted en esto de consagrar la Constitución es vital. Y lo otro que preguntaba a alguien, y no sé si ustedes quieren tomar la pregunta, para yo no seguir hablando, sobre puntos, no entendí una del gato o el perro que pasó por ahí, eh, pero Tipi, Alguien la dijo que noté le acá. servía más el gato que un terapeuta. Ah, Nos dijo por ahí su gato sí, negro. Pero entendiendo que la, sí, la función reparadora puede ser ejercida por distintos agentes, por exacto, distintos objetos. sí, Son distintos tipos de reparaciones y de regulaciones también, ¿no es cierto? Hay gente que medita, hay gente que hace sí. deporte, hay gente que va al psicoterapeuta y trata de organizar mejor sus ansiedades y angustias. Gente que Hay gente que participa de busca grupos de ayuda, vinculaciones. Sí, sí, exacto. Sí, todo es muy válido. todo. Yo Mientras no vi sea parte del caso, retraumatizar no caché bien y... en qué contexto, pero sí, Sí. yo los 10 años de mi terapia fueron acompañados por mi gata Blue y impresionante también. Por mucha gente que amo y por el terapeuta y por todo, pero también No son por mi excluyentes. gata. Sí, por mi gata que era de esas gatas que te empujan, así como sal al día, aunque ni quieras. Y es harto esfuerzo. Ayer hablaba con una sobreviviente justamente a propósito de esta norma, que si nadie se imagina el más allá del costo económico, el costo energético que significa todo esto en la adultez. Bueno, y volver a Tipi, la pregunta de Tipi, por si usted decía, ¿es parte de la reparación o cómo se hace parte de la reparación el contarle a los hijos, el que sepan los hijos? Yo creo que es muy personal, Vinca. Yo siempre creo que los Es caminos difícil. son Mm, muy personales y muy individuales y que no hay sí, una forma como correcta de reparar o como, mira, este es el manual de cómo tú vas a llegar al final y vas a cerrar este capítulo de buena manera. Y yo creo que ahí sí, tiene, las sí, historias son personales y cada uno verá a quién le quiere contar eso que ha sucedido en su historia, pues. Y eso es parte también del sí. consentimiento, Y- pues. exacto, y el consentimiento, y como tú decías, Michelle, también haciendo la distinción relativa a la edad de los niños y la instrumentalización del niño, o sea, contar a los niños para que yo me repare es usar al niño para mi propio, ¿ah? O lo estoy contando como un proceso más amplio de reparación donde tenemos que contar un elemento transgeneracional o un elemento, por eso tomo la complejidad que decía muy bien Michelle, ¿no? Es bien distinto. ¿Para qué lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿En qué contexto lo digo? ¿Y cuál es el fenómeno que estoy diciendo? Porque uno es ¿Mm? instrumentalizar a alguien, que voy a contar algo para que yo me sane, independiente de cómo quedes tú con esto, O para eh, hacer alianza, o para porque hacer así me alianzas, entiende que tenemos a mala decir para esto es allá. O... parte de un fenómeno más amplio. Exacto. Yo voy a levantar la mano ¿Mm? porque Tipi, yo también enfrenté ese dilema. Y de, sobre todo porque hubo un momento en mi vida en que mi hija mayor, que debe haber tenido no sé, 13, me dice algo así como yo tenía una infancia súper linda, pese a todas las problemáticas, pucha, gracias a la vida más o menos.
pero y lo pasamos bien, y nos reímos, pero yo siento que hay algo acá que, que yo no sé, que tú no me cuentas, ni imaginándose por dónde, ¿ah? Eh, y yo con esto de la mayoría de edad y la mayoría de edad, que para todos había plazo, a los 10 años se come chicle, a los 12 tal cosa, a los no sé qué, y siempre iba así. Y yo le decía, yo creo que hay un derecho al tiempo también, en términos Mm, de procesos, de edad, de mm, etapas de niños y niñas. De repente no se puede, porque yo esperé lo más que pude, y además había una novela que ya había recogido parte de mi historia, que se llama El Daño, y luego, después, mucho después vino mi libro, y entonces yo con mi hija mayor pude ir de a poco en esta historia del padre, un padre que primero era un abuelo muerto, después era un abuelo que estaba separado de la abuela, y así como por progresión. Con la más chica, lo ideal no fue porque estábamos trabajando en la ley de imprescriptibilidad, y pese que yo acá conté, estamos en una ley de los niños y nunca entré en mucho mayor detalle porque todavía era muy chica, igual en el colegio le comentaron. Entonces hubo que entrar de a poquitito de otra manera. Entonces a veces las circunstancias piden, los hijos te mm. abordan, yo la conversación la abordé a los 17 años de mi hija mayor porque me acorraló finalmente. O sea, me dijo, ya leí el libro que yo le había dicho que no podía leer hasta los 21, y, y sí, puede ser una instancia tremendamente también, no desde lo instrumental, pero tremendamente reparador y tremendamente importante, como señalaba Rodrigo, desde una suerte de reescritura, aunque no sea deliberada, pero que parte habiendo una reescritura un poco de lo que es también la historia familiar. Mm, Eso. Yo estoy mm. completamente de acuerdo contigo, Vinca, pero Estoy tratando de insisto ver la pregunta. en que las historias son tan personales que, ¿Sí? claro, no todo el mundo tiene un libro y trabaja en una ley de imprescriptibilidad, No, entonces po. como que no puede evitar el tema. Y Sí, yo po. en Y eso soy sale. súper como apañadora con las pacientes en el sentido de decir, como esta es tu historia, y uno le cuenta su historia y su intimidad a quien uno quiere. Entonces, no es el derecho de ser hijo el que te, como que es imperativo para conocer, como todo acerca del otro, porque tampoco es el derecho de la pareja, como por el hecho de ser pareja uno tiene que contarlo todo. No, yo creo que esos espacios se prestan de alguna manera, o sea, iba a decir como que se ganan, pero no tiene que ver con ganarlos, sino que como que uno decide abrirlos y también decide cerrarlos. Y esa es una Y no contar todo. opción Mm. eh, tan personal y tan íntima y que es parte de un proceso y puede ser que hoy día decidamos una cosa y después decidamos otra, pero estar como conectada con lo que cada persona quiere y pensar qué cuida más, para qué, que siempre es importante. Eso, creo yo. Se me perdió Mm. alguien y no alcancé a notar, bueno, insistencias con la posibilidad de que cuente una intervención, que contemos con una intervención adecuada. Acá Pali dice, es importante, vital, apoyar esta iniciativa para poner el tema en la mesa, efectivamente, porque no hablamos mucho de eso. Dice también, ¿cómo protegemos a los niños si no tenemos prevención en los colegios? Justamente lo que Sí, decimos, sí. los controles de niños sanos, atención primaria, no continúa acá, sino que tampoco incluye mucho del tema necesariamente. Eh, si es como, ojalá estuviera en todos lados, como cuando, no me acuerdo si fue Australia que hizo un programa de prevención y uno en el paradero de micro encontraba los temas que iba a ver en el programa que se transmitía por la Mm. tele, la tele sin necesidad de pagar de streaming, cable, nada, la tele de todos. Entonces están estos panfletitos, estos materiales, como para uno estudiar y prepararse o repasar, saber de qué se iba a tratar el programa. Es realmente un esfuerzo. Sí. Fíjate, y había Sí, sabes, una... ahí me interesa, Yo quiero, estoy sí, buscando.
me interesa ese tema del tema de educación sexual y la reparación que está ahí involucrada, porque una de las estrategias recomendadas en temas de violencia sexual, siguiendo con esta lógica de violencia sexual como, como una vulneración grave de los derechos humanos y el rol del Estado ahí, tiene que ver con las estrategias comunitarias de prevención y de reparación comunitaria, en el sentido de que a veces se puede llegar a generar, y se ha visto en algunas comisiones de verdad, hay un artículo hace poco en Sudáfrica y en otros países, una cierta presión por contar a las comisiones. Y la gente que no quería contar quedaba fuera de los procesos de reparación estatal. Esto involucraba entonces también una especie de apartheid entre tipos de víctimas, las que relataban la verdad, los que no querían relatar, los que... Entonces, frente a eso surgió la noción de estrategias comunitarias de reparación, que involucraban a prevención, información a población vulnerable, ¿m? Como una medida de reparación, o primero auxilios psicológicos frente a la violencia sexual para todas aquellas personas que no deseaban revelar, pero que sí podían tener una capa de protección a través de la información, actividades, a través de a población general, que también es un ejercicio de prevención, de reparación y de justicia en un contexto en que no todo el mundo va a querer contar o hablar de la violencia sexual que ha vivido, pensando en niños, niñas, pero también justamente en personas adultas. Entonces, tomando con lo que tú decías también con avisos, carteles, elementos que tienen que ver, porque si hay algo que es importante y que no hay que olvidar cuando hablamos de trauma o cuando hablamos de abuso, es esta tensión dialógica entre recordar y olvidar. Recordar y olvidar que está jugando todo el tiempo hasta que uno logre integrar. Y ese ejercicio de integrar no siempre se da, y cuando se da a veces, y a veces también se vuelve a olvidar y recordar y olvidar. Entonces, es importante esta idea de servicios por tiempos prolongados, de trabajo y estrategias comunitarias de reparación, prevención, como herramientas centrales también. Quería plantearlo ahí, hasta ahí por lo menos, para no tampoco extenderme. Pero tomando el tema de la educación sexual, que por ahí también tú habías nombrado recién, Vinta. Sí, Mm, mm, es un tremendo factor protector y eso como la evidencia y además es una tremenda ayuda porque por eso la insistencia en que parta y progresivamente desde muy chiquitito, o sea, no es educación sexual en la preescolaridad, poco menos que hablar del coito, yo no sé, como es súper importante las bases comunes, conocer la currícula, pero en la medida que se va como construyendo así en bloques de aprendizaje y avanzando a poquito, también no es que solo permita prevenir, sino que además permite detectar y mm, detener situaciones que se están dando. Porque efectivamente, y algo que en la consulta uno también ve mucho con la sobreviviente, es que a mm, varias les cayó la duda desgarradora de qué está pasando en la vida cuando justamente en séptimo, octavo, a veces más tarde todavía en la media o en la secundaria, se empezaba a hablar de sexualidad generalmente vinculada a ciencias naturales o a biología, o los colegios más de avanzada, estoy hablando de décadas atrás también, que ya estaban partiendo con educación sexual. Y ese es el momento en que eh, el hechizo se puede cuestionar, las amenazas quizás también se pueden desacatar, porque hay otros adultos además que están diciendo, aquí estoy para cuidar en el fondo, y para mm. escuchar, y para explicar, y todo. Entonces, es la ESI o la educación sexual comprensiva o la educación sexual afectiva, el nombre que tenga, sirve tremendamente para la prevención, pero además para la detección temprana o no tan temprana, pero para la detención de abusos durante los años de la currícula en educación sexual. Entonces, Porque aún seguimos equiparando sexualidad a sexo. sí, Entonces decimos sexualidad y todo el mundo se espanta. Y decimos, vamos a hacer educación sexual
les van a enseñar a mis hijos cosas que todavía no tienen que aprender. Y todavía no entendemos que la sexualidad tiene que ver con cómo nos vinculamos afectiva, social, amorosamente, relacionalmente con otros. Y que eso está ahí innegablemente. Podemos tratar de no educarlo, pero lo vamos a educar negándolo. No hay vuelta. Ok, acá Pipi dice, la idea es que se pueda recordar y que no duele recibir orientación para poder manejar algo que jamás va a salir de nuestra mente. Eh, Sí, la idea es que, memoria. no sé si es que se va a recordar sin que duela. No sé si hay eventos tan dolorosos que pueden no doler, pero pueden no doler de una forma tan intensa, tan abrumadora, tan desgarradora, puede no generar tanta desregulación, puede ser funcional, como el recuerdo, o sea, estar en mi vida y no generarme tanta disrupción. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que sea menos intenso, ¿cierto? Eh, sí. Si bien efectivamente, como dice Pipi, nunca va a salir de la memoria, porque es parte nuestra la memoria, Es parte de la historia. es parte de la historia, Mm. exactamente. Así es que yo no sé, para ir cerrando, queridos colegas, si ustedes ven más preguntas, yo he tratado de ir como recogiendo algunas Yo no cosas. veo ninguna, Vinca, como que quedé en la que tiró la Rayén y quedó parado ahí y como estoy Sí, en la no, y playa, esto sube y baja, pero bueno, es un tema que no se agota, es un tema del que se ha hablado poco. Me ha gustado ver en redes sociales a propósito de esta norma, y mucha gente dice en realidad no hablamos mucho de reparación. Eh, y hemos hablado mucho de la denuncia, eh, hemos escuchado mucho, yo te creo, incluso más que yo te escucho primero. Y ya, ¿y qué pasa después? Lo que comentábamos, ¿se acuerdan? Hace un par de años con el fenómeno de las tesis, que decía que esto ha sido una gran catarsis y reparación. No, no, ha sido una gran catarsis que puede ayudar, pero la reparación es un proceso eh, que tiene más matices, más derecho al tiempo y que yo creo que insistir y que también se hace colectivamente. Como se requiere una aldea para criar, para que ocurran los abusos y para reparar también. Y gracias, dice Sacena, vamos a tratar de difundir más, porfa, porque cada uno sí. es un agente de cambio y explicar también esta medida, que a lo mejor no llega a las 15.000 firmas, pero tenemos que sacar como 3.000 diarias de aquí al lunes. Eh, no sé, tengo como una maratón de 24 horas aquí en Instagram todo el rato juntando firmas para que... Pero que es importante porque ya genera una conversación, como decía Pali, se pone sobre la mesa y porque también eso ya ha concitado la atención de convencionales que están preocupados de temas de la niñez, etcétera, como de ver cómo esto también se puede integrar. Entonces, eso, súper. Vera dice dónde se firma en la plataforma de la convención, que es plataforma.chileconvención.cl. Si lo buscan por tema, está en niñez y juventud. Si lo Ujú. buscan por número, es 50-254. El título es Comisión de Reparación de Abusos Infantiles cometidos en entornos institucionales, pero es sobre todo esto que hemos estado hablando del derecho a reparación y lo que me extraña y de por qué tiene que ser un imperativo y una responsabilidad, y digo responsabilidad no como un yunque, así como una suerte de castigo, no, un compromiso juntos, ¿ya?
Primito, te adoro. No sé qué, te soy Rodrigo, claramente. Gran tema, gracias por visualizar. Primito, te adoro. Así que ese fue Rodrigo. Eh, Eso, bueno, millón de gracias a todos, estamos en el tiempo. Gracias por tomarse este rato Sí, también. muchas gracias. Hemos estado todos con Gracias por cosas la invitación. sui generis esta Sí, semana, sí. Así que es un milagro que hayamos llegado, así que qué rico. Y nos juntamos en otro momento para seguir hablando de todo esto. Y a todos los que estuvieron acá, ojalá inviten a alguien. Sí, si es una de cada tres mujeres y no sabemos mm, bien cuántos niños, dicen uno de cada mm, seis, pero pueden ser muchos, muchos más, o sea, uno de cada mucho menos, porque en realidad el patriarcado también afecta mucho a los niños, desde el estoicismo, desde el proteger a su familia, desde el temor a represalia, desde estereotipos, etcétera. Entonces, si pensamos solamente en los números, siempre hay personas cerca que han vivido todas estas cosas. Y entonces, para contar y ayudar a firmar, ¿ya? Muchas estamos. gracias. Nos vemos. Yo Mm, voy a hacer para que quede grabado. Gracias, mm. Rodrigo. Michelle, Adiós, abrazo. Michelle, Gracias a Inca, todos. a Chao. todos, a todas que están ahí. Prima.